¿Cómo funciona la mente? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Cómo se enlazan los pensamientos? ¿Cómo un pensamiento provoca una emoción, verdad? Ver la mente, los procesos mentales en cámara lenta, y eso te hace libre de ellos. Es casi como descubrir el truco del mago, ¿verdad? Una vez que descubres, ¿verdad?, lo que realmente está sucediendo, ya no estás con miedo que va a salir una culebra de ese gorro, lo que sea, ¿verdad? Pues muy bien, queridos amigos, bienvenidos a otra lección de las perlas de sabiduría. En esta lección vamos a tocar temas delicados, como cuándo ser pasivo y cuándo ser forzoso. Como siempre, vamos a acompañarnos de los versos, las estrofas de Sakepandita. Estamos ahora en la 159. Los ignorantes, tras arruinar a sus seres queridos, se dedican a mantener desconocidos. ¿Quién, sino un loco, cortaría el mechón de la cabeza de un pavo real para adornar su cola? Entonces aquí el mensaje creo que es simple, pero muy importante tenerlo en cuenta. Primero me gustaría aclarar la diferencia entre el querer interno y el hacer externo. Entonces, por supuesto, como nos anima todos los grandes maestros, tenemos que querer a todos los seres por igual. Queremos interesarnos por su bienestar, por su felicidad. Y cuando cultivamos ese interés y lo ponemos en la práctica, deberíamos empezar por los que están más cerca a nosotros. ¿Por qué? Porque son los que necesitan de forma inmediata. Si queremos ser muy honestos, tenemos que empezar con nosotros. Si nosotros no estamos a salvo, si nosotros no estamos sanos, si nosotros no estamos fuertes, no podemos ayudar a los demás. Y después a personas cercanas, que hay un cierto vínculo o contrato social, y después a desconocidos y después a todos los seres. Ese primero, segundo y después son en términos prácticos de lo que podemos hacer. Tenemos 2 brazos, recursos limitados, pero nuestra disposición tiene que ser pareja a todos los seres por igual. Pero si nos encontramos en esta situación en donde nos vemos favoreciendo a desconocidos, mientras que descartamos o arruinamos a nuestros seres queridos, entonces eso es una clara indicación que algo está mal, ¿verdad? Hay personas cercanas que sí o sí necesitan ayuda, entonces si hay amor, naturalmente empezamos allí. Entonces es, como diríamos, una estrofa que nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de las relaciones que mantenemos. No sé si contrato social te ayuda a ti. Otra forma de plantearlo es las responsabilidades que adquirimos con personas en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos cierta responsabilidad en relación a nuestros familiares, en relación a los hijos, en relación a los hermanos, a los padres cuando se hacen mayores. Tenemos una responsabilidad a los amigos, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad muy especial con los amigos espirituales, los que conforman la sangha. Entonces es muy importante no tirarlos debajo del bus, ¿verdad? O no
aprovecharnos de su bondad con nosotros, ¿verdad? Causándole daño a ellos, incluso algunas veces quitando recursos para dar a terceros. Porque eso es una señal que con toda probabilidad hay inseguridad interna. Estamos comprando favores. Estamos buscando que alguien nos quiera, nos respeta, haciéndole todo tipo de favores. Entonces, es un buen verso para reflexionar. Pasamos al siguiente. El necio no contribuye donde es necesario y es excesivamente generoso cuando no hace falta, como un manantial que fluye en verano, pero se seca en primavera cuando más se necesita. Cuando no contribuye cuando es necesario. Y aquí se me ocurren 3 razones, ¿verdad?, por la cual eso no ocurre. Y intentemos vernos en esta situación, intentarnos ver cuando nosotros no estamos haciendo lo suficiente. Y si eso es cierto, con toda probabilidad es por falta de amor o empatía, que tiene en cuenta las necesidades de otros, que escuchamos a los de otros. También se debe a realmente no comprender lo que está pasando, no saber en realidad qué es lo que las personas necesitan, qué es lo que es beneficioso. Y también es una señal de que tenemos una motivación ulterior. Quiere decir que realmente no estamos interesados en ayudar. Ayudamos cuando nos conviene a nosotros por razones personales, pero no porque hay una necesidad real allá afuera. Entonces, si vemos el ejemplo del Bodhisattva, ¿verdad?, que ha perfeccionado la generosidad, es una persona que no se impone, ¿verdad?, que no trata de cambiar la vida de los demás. Es una persona que trabaja su disponibilidad para que no haya trabas internas, bloqueos internos, que esté a la disposición cuando me necesitan. Y ese cuándo lo define los tiempos y lo define las personas. No lo define el Bodhisattva, ¿verdad? Casi como un bombero. No decide cuándo va a trabajar. Si el bombero decide cuándo trabajar, es peligroso. Quiere decir que estuvo contribuyendo al incendio, ¿verdad? Entonces, las circunstancias, la necesidad definen cuándo tenemos que acudir y nosotros no tenemos ninguna preferencia arraigada, ¿verdad?, estricta, sino que estamos dispuestos. Tenemos que cultivar esa disponibilidad. Entonces aprovecho esta estrofa para compartir con ustedes qué es lo más importante que podemos hacer por los demás, cómo poder ayudar a los demás, ¿verdad? Muy interesante. No sé si vais a estar de acuerdo con esta propuesta, pero la propongo para tu reflexión. Entonces, desde la perspectiva del Buda, en términos budistas, lo mejor que puede hacer uno es descubrir la verdad. Entonces, las personas que están dedicadas y trabajando a descubrir esa verdad son las que más ayuda merecen y necesitan. O sea, si tenemos recursos limitados, allí es en donde mejor invertir nuestro tiempo, trabajo y dinero. Quiere decir, apoyar a personas que quieran hacer retiros meditativos para desarrollar amor, para desarrollar samadhi y para desarrollar sabiduría.
de toda nuestra generosidad, esa es la mejor inversión. En segunda categoría es personas que quieren estudiar, que quieren profundizar en las escrituras sagradas, en la filosofía o educación en general. Yo creo que la mayoría de los maestros budistas creen que la mejor manera de invertir recursos para ayudar a la sociedad es a través de la educación. Básicamente, lo que queremos con nuestra generosidad es empoderar a otros. ¿Verdad? Empoderar con los recursos para que sean autosuficientes y puedan valer por sí mismos, puedan hacer cambios significantes dentro de sí. Entonces, sé que lo he compartido con algunos de ustedes, pero creo que es un ejemplo importante, por lo menos a mí me hizo reflexionar, cuando escuché por primera vez qué habían decidido los grandes maestros tibetanos cuando se reunieron por primera vez. Tuvieron que ir al exilio, ¿verdad? Cuando invadió el ejército maoísta chino. Estaban todos esparramados, ¿verdad? Por Nepal, Bután, diferentes campos de refugiados en la India, tratando de sobrevivir, básicamente. La India era un lugar muy, muy pobre. Y creo que fue en el 61 o 62 convocaron a los maestros. Hubo alguien que organizó un congreso en Bodh Gaya, el sitio en donde se iluminó el Buda, hoy en día en el estado de Bihar. Y era para ellos, a lo mejor la mayoría, la primera vez que se conocían, porque en Tibet cada uno estaba en lugares muy remotos, viviendo en sus monasterios o en centros de retiro. Entonces aquí los grandes maestros, muchos supuestamente iluminados, tenían la misión principal de ese congreso es qué hacer con los pocos recursos que le iba a aportar el gobierno indio, ¿verdad? A los 100.000 refugiados tibetanos. Entonces había mucha necesidad. Personas muriendo y muriendo porque no tenían los anticuerpos para las enfermedades que encontraron en la India. No estaban acostumbrados a la calor, a los mosquitos. Todo era muy, muy nuevo. Y no había trabajo, no había escuelas, no había instituciones, nada. Y lo que decidieron ellos, antes que nada, es construir una universidad. Una universidad para estudios avanzados, ¿verdad? De filosofía y práctica espiritual. Porque de todo lo que puede mover la aguja, de todo lo que puede empoderar a las personas, eso es lo más importante. No es importante en términos inmediatos, ¿verdad? Hay que tener cobija, hay que tener comida, hay que tener agua potable, por supuesto. Pero a largo plazo, eso es lo que más impacta. Y después, apoyar a personas que quieran desarrollar virtud, ¿verdad? Monjes y monjas que quieren tener una vida disciplinada, una vida ética. Y en cuarto lugar, son servicios sociales. Todo lo que puede ayudar a reducir enfermedades, disminuir la pobreza, justicia social y demás. Entonces, es extraño escucharlo de esa manera, si no lo has reflexionado antes, ¿verdad? Pero todo parte de definir con mucha precisión, a fin y al cabo, qué es samsara, ¿verdad? Samsara es esta realidad que habitamos hoy en día, ¿verdad? O sea, no estamos iluminados, no somos Budas y estamos básicamente bajo la ilusión
bajo la paranoia de que hay un yo absoluto, lo que llamamos en términos técnicos autoaferramiento. Muchas veces lo simplificamos con la palabra ego, falso yo, ¿verdad? Entonces, esa ignorancia fundamental que no comprende profundamente quiénes somos, la naturaleza de la mente, es el primer mal, la primer capa de distorsión que no nos deja estar en armonía con la realidad. Porque la realidad ya es suficiente. Nosotros somos suficientes. La mente prístina es bondadosa, llena de gozo, de gracia, de paz, un estado infinito más allá de todos los parámetros. Entonces, ese primer velo, en términos técnicos, oscurecimiento conceptual, ¿verdad? El falso yo, la ignorancia fundamental, es la raíz de todo mal y de todo sufrimiento. De ahí surge el vacío existencial, la inseguridad de ser o no ser, el egocentrismo, ¿verdad? Es lo opuesto al altruismo. Descarta la necesidad de otros y nos obsesionamos con nosotros mismos y nuestras necesidades. La falta de amor, que crea miedo, ¿verdad? Y ese miedo nos lleva a ser reactivos. Y todo lo que enfrentamos en nuestra vida reaccionamos de una manera exagerada, una forma impulsiva. Y eso genera lo que llamamos estados aflictivos, como emociones negativas de envidia, ira, deseo, aferramiento y demás. Y una vez que se apoderan estos estados nocivos de nosotros, no podemos sino expresarlo a través de cuerpo, palabra y mente. Quiere decir, actuamos mal, hablamos mal, pensamos mal, ¿verdad? De formas que contradicen la realidad y por lo tanto producen problemas, ¿verdad? Choques, dificultades, confrontamientos, guerra, ¿verdad? Entonces, si me habéis seguido, veo que la mayoría no están tomando notas. Si me habéis seguido, hay 5 problemas en la vida. Y hay una jerarquía de problemas. Inicialmente la ignorancia fundamental produce el egocentrismo, que produce estados aflictivos, emociones, que produce karma negativo, que produce sufrimiento y conflicto en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál solución buscamos? 5 soluciones. Hay 5 problemas. Hay que atender los problemas en el mundo, conflicto, guerra, desencuentros, enfermedades. Pero si podemos ir a la causa, que es el karma negativo. Al fin y al cabo, todo viene de nuestras acciones. Y si podemos ir a la causa del karma, mejor. El karma negativo es por estados mentales negativos, desequilibrio mental, ¿verdad? Y emocional. Y ese desequilibrio emocional y mental viene del egocentrismo, de la esperanza tóxica y el miedo, la falta de amor, compasión. Y eso viene de la ignorancia, la confusión de no saber quiénes somos, instalar en ese vacío el falso yo. Entonces, si queremos atender los problemas inmediatos, están delante de nosotros. Todo tipo de servicios sociales. Si queremos dar un paso preventivo, tenemos que ayudar a que las personas sean más virtuosas, más éticas, y nosotros mismos. Si queremos dar un paso más, tenemos que trabajar con la mente. No es suficiente la conducta. Tenemos que ir dentro y mejorar el equilibrio atencional, apaciguar las emociones, ser más dueños de nosotros mismos, ¿verdad? Y si queremos ir un paso más, tenemos que desarrollar amor, fomentar el amor
¿verdad? Y la compasión, que es el origen de todo ese mal, ¿verdad? Y si queremos dar un paso más, tenemos que con sabiduría y luego con una visión penetrante en meditación que podemos llamar gnosis, finalmente realinearnos con la verdad, descubrir nuestra verdadera naturaleza, para estar en armonía con quienes somos y la realidad. Entonces, a corto plazo, los problemas, pero en la medida que tengamos una visión más amplia, que incluye más tiempo y reconoce estas relaciones causales, ¿verdad? Deberíamos ir no a los síntomas, sino a la causa, a las causas de nuestros problemas, que es falta de sabiduría, falta de amor, falta de equilibrio y falta de ética, ¿verdad? Entonces podemos hacer todo allá afuera, crear un mundo perfecto, idóneo, pero no va a durar mucho si adentro no hay paz, no hay ética, no hay amor y no hay sabiduría, ¿verdad? Se rompe, se corrompe muy fácilmente. Entonces, este verso nos lleva a reflexionar sobre las diferentes prioridades que debemos tener a la hora de ser generosos con los demás. Porque no es suficiente querer. La generosidad tiene que estar acompañada de sabiduría. Saber realmente cómo podemos aportar valor a los demás. Muy, muy, muy importante. Y ya que estamos, siempre me suelen preguntar cómo podemos ser generosos con los maestros. Pues hay tres. Primero, términos materiales, ¿verdad? Comida, medicina, tartas de Santiago, todo lo que sea material, ¿verdad? Aún más valioso es aportar servicio, ¿verdad? Tenemos aquí muchos amigos que colaboran en desarrollar el proyecto Paramita, que hace que las enseñanzas, la meditación lleguen a miles de personas. Y aún más importante es ofrecer nuestra práctica. No sé si habéis visto, ¿me puedes pasar un mala? Nosotros cuando recitamos oraciones o recitamos mantras, al final se pone el mala, que es un rosario budista, se pone entre las manos, se frota, se sopla y después se ofrece esa práctica al guru, ¿verdad? Al maestro, que normalmente lo visualizamos en la coronilla y nos da una bendición. Porque al fin y al cabo, si el maestro es genuino, lo que más quiere es que tú salgas para adelante, que tú evoluciones, que tú madures, que tú mejores, ¿verdad? O sea, todo lo que hace es para ese objetivo. Entonces, si tú valoras las enseñanzas poniéndolas en práctica, ese es el mejor regalo, ¿verdad? El mejor regalo es poner las enseñanzas en práctica. Pues muy bien. Pasamos al siguiente verso o estrofa. Alguien malvado daña especialmente a las personas nobles y pacíficas, al igual que las llamas del fuego solo deleitan en el tronco de un árbol resinoso, no de otros. Muy bien, aquí hay algo de polémica en esta estrofa y la siguiente. En esta se nos dice casi como una advertencia y un consuelo. Si tú eres una persona noble, sana, pacífica, prepárate,
porque otros van a intentar aprovecharse de tu inocencia, ¿verdad? Tomar ventaja. Y no sé si es común aquí en España este término que se usa para el acoso en los colegios, bullying, que es cuando un matón, un chico así un poco, como diríamos, más grande que los demás, a lo mejor quedó un año atrasado, abusa de algunos de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, cuando este niño seguramente maltratado, abusado por sus padres, necesita una pequeña victoria para sentirse digno de sí mismo, naturalmente escanea, ¿verdad?, el recreo y trata de buscar al niño más tranquilo, más pacífico, más quietecito para aprovecharse, ¿no?, para tener una victoria fácil, ¿verdad? Pero eso solo funciona a corto plazo, ¿verdad?, porque no está alineado con el karma. A largo plazo, el karma reajusta las cuentas, ¿verdad?, en donde el que se aprovecha, el que abusa, siempre sale perdiendo. Pero a corto plazo sí deberíamos tener cuidados de no ser demasiado inocentes, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se comporta de una manera injusta o dañina con nosotros mantenemos la nobleza, ¿verdad? Pero a la vez nos protegemos sabiamente. Si no estamos a un nivel muy alto de práctica, casi al borde de la iluminación, no debemos dejar que se abuse de nosotros. Es contraproducente, incluso está produciendo karma negativo para esa persona. Entonces, si no hay un gran beneficio en donde vamos a ser un buen ejemplo para los demás, entonces tenemos que poner límites y no caer en la trampa de lo que Trungpa Rinpoche y Pema Chodron, la venerable Pema Chodron, dicen que es la compasión idiota, ¿verdad? Entonces tenemos que asegurarnos de no ser demasiado inocentes. Tenemos que saber la corrupción que hay en el mundo, la maldad que hay en el mundo y no participar. Muy bien. Entonces, continuamos ahora en el siguiente, porque el siguiente nos va a enseñar que no todos los problemas se pueden resolver con la paz. Y dice, la gente ruda se amansa con rudeza. ¿Cómo podría la gentileza someterlos? Un tumor se elimina con fuego y bisturí. Los métodos pacíficos permitirían que se transforme en algo venenoso. Ahora, no sé si tumor es la traducción correcta. A lo mejor es como una ampolla o cuando hay un quiste que se va infectando, si no lo cortas o lo eliminas, entonces se puede infectar toda la mano, todo el brazo. Entonces, no siempre. Son casos excepcionales, pero hay ocasiones en donde tenemos que usar la fuerza para eliminar un mal, ¿verdad? Tienes una astilla en el dedo, un anzuelo clavado en el duelo y tienes que tomar un bisturín y hacer una pequeña incisión, crear más daño, ¿verdad? Crear más daño y ser un poco violento con el cuerpo, pero eso ayuda a corregir ese mal, ¿verdad? Entonces no podemos soplar al anzuelo, ¿verdad? Porque se va a infectar. Damos un besito en el anzuelo. No es suficiente, ¿verdad? Hay que tomar una decisión y eliminar ese mal de nuestro sistema.
Entonces, podemos usar fuerza como un último recurso. Tenemos que asegurarnos que nuestra motivación es buena, que estamos realmente interesados en aliviar un mal, ¿verdad? Y mejorar la condición. Amor y compasión. Amor es que los seres mejoren su nivel de felicidad, y compasión es que eliminen su sufrimiento. Y tenemos que seguir las normas sociales, las reglas espirituales en ese caso. Pero hay casos excepcionales. Os doy primero un ejemplo clásico que viene de los cuentos Játakas, no sé si los conocéis, de las encarnaciones previas del Buda Shakyamuni. El Buda Shakyamuni hace 2600 años estuvo por la faz de la tierra en la India y Nepal, y hay unas escrituras que recolectan muchas de sus vidas e encarnaciones previas. Y en una de ellas, él era el capitán de un barco de comerciantes, ¿verdad? Personas que hacían trueque, iban a otras naciones, a otras islas, y hacían exportación de bienes y demás. Y había como 500 personas, mercaderes en la tripulación. Y no era un simple capitán, era un capitán bodhisattva, ¿verdad? Era un gran practicante espiritual que tenía ciertas realizaciones espirituales. Y descubrió que uno de ellos tenía la misión de asesinar a todos, ¿verdad? Entonces, me imagino como estaba en un barco, iba a fundar el barco, iba a hundir el barco o envenenar el agua potable, no lo sé, pero el Buda, en ese entonces el capitán Bodhisattva, tenía absoluta certeza que esta persona iba a matar a todos a bordo. Entonces tenía este dilema, porque no podía decirlo, nadie le iba a creer. Entonces él decidió asesinar a esa persona, matar a esa persona, para proteger la vida de los 499 más. Entonces lo hizo con mucha compasión, sabiendo que iba a adquirir un karma negativo, aunque sea pequeño, por ese cambio, ¿no? Pero al final resultó adquirir un karma muy positivo, mucho mérito, porque realmente salvó la vida de 499 personas de una forma muy valiente. Imagínate si tú te encuentras en una situación similar, en un avión, ¿verdad? Hoy en día en un avión hay 140 personas, 240, algunos llegan a 400 y pico personas, ¿verdad? Y hay una persona, un terrorista, ¿verdad?, que quiere tirar el avión abajo y matar a todos a bordo, ¿verdad? Puede ser un terrorista con una razón política, ¿verdad? O puede ser simplemente alguien que está mal, ¿verdad? Recientemente tuvieron que desviar un vuelo porque alguien intentó abrir la puerta, una de las puertas a mitad de vuelo, ¿verdad? Entonces, a esa persona no le puede decir, por favor, siéntate aquí, me gustaría hablarte, ¿verdad?, del amor y la compasión, te invito a hacer una meditación conmigo. O sea, hay que físicamente, ¿verdad?, agarrar a esa persona, y si se resiste, hay que darle golpes, ¿verdad?, en el cuello, hay que hacerle cosquillas, cualquier cosa, ¿verdad?, para proteger, ¿verdad?, a los cientos de personas que están a bordo. No podemos en ese caso ser puritanos, ¿verdad?, y decir, no, yo soy no violento, ¿verdad? La no violencia debe ser interna,
¿verdad? Pero algunas veces, en casos muy excepcionales y cuando tenemos las cosas muy claras, como alguien, ¿verdad?, levanta la mano con una granada, ¿verdad?, a la puerta de un avión y dice: quiero que llevarlos todos al cielo, ¿verdad? En esa ocasión, ¿verdad?, a esa persona hay que atacarla rápido y con mucha fuerza para prevenir un gran daño, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Si hay la más mínima duda, entonces es mejor no ser forzoso. Es invertir en la paz, usar el medio más pacífico posible. Pero si tenemos las cosas muy claras en estos eventos o situaciones extremas, no podemos encasillarnos, no podemos aferrarnos a la conducta externa, al puritanismo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Y también en relación a esta estrofa podemos reflexionar sobre el puritanismo. Algunas veces, sin darnos cuenta, nos aferramos a cierta conducta, ¿verdad? Hay algunas personas en círculos espirituales que hablan suavecito y se mueven suavecito, ¿verdad? Eso no es espiritual, ¿verdad? Entonces, si estás meditando, sí, muévete suavecito, habla suavecito. Si estás en un partido de fútbol, puedes gritar. Si un sordo te pide la hora, dile: son las 5:30. Necesita que tú subas la voz, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces no podemos adoptar la forma espiritual. Tenemos que ser espiritual internamente, después acogernos a lo que es necesario. Y algunas veces hay que cambiar de marcha. Eso le recuerda a los amigos, a los residentes que viven aquí. Cuando tenemos visita, hay que cambiar de marcha. Si alguien toca el timbre, hay que correr al timbre. No podemos ir con toda la pasta, como si estuviéramos haciendo una meditación caminando, sintiendo los talones, tocar el suelo, ¿verdad?, respirando profundamente. No, alguien necesita tu ayuda, ¿verdad? Entonces, es importante no caer en esta confusión. Creo que me desahogué con todo lo que quería compartir. Muy bien, pasamos a la siguiente. El rey debe gobernar su reino conforme al Dharma. De lo contrario, es señal de la decadencia del rey. Del mismo modo, si el sol no disipa la oscuridad, es señal de un eclipse solar. Entonces, por supuesto, podemos hablar del líder de una nación, podemos hablar del líder, ¿verdad?, de una empresa, el líder de una familia, y podemos hablar de nosotros como el rey de nuestra vida, básicamente. Entonces, si no estamos, ¿cómo diríamos?, expresando en nuestros proyectos, en nuestras acciones, el Dharma, algo está mal. Algo está mal. Entonces, quiere decir que el sol del Dharma está siendo eclipsado por la injusticia, por la ignorancia, por la inmoralidad. Y tenemos que hacer algo al respecto. O sea, hemos hecho hincapié en las estrofas anteriores que el desarrollo espiritual es interno, ¿verdad? Pero tiene que estar reflejado también externamente. Entonces, si la manera en que aplicamos el amor, la ética, la justicia, la sabiduría no es compatible con el Dharma, con los valores del Dharma, entonces estamos siendo eclipsados. ¿Por qué? Por uno de los 4 velos que mencionamos anteriormente. Por la ignorancia, por el egocentrismo, por las emociones negativas
o los patrones conductuales, ¿verdad? Y ahí tiene que aparecer. Tenemos en el budismo la imagen del rey Chakravarti. ¿Habéis escuchado? Es como un líder, no sé qué palabra usar que no les ofenda, un monarca universal, casi como si fuera el rey de una galaxia, ¿verdad? Alguien todopoderoso, pero puede ser de una nación, de un pueblo, una familia, como habíamos dicho, y su misión debe ser proteger a los que están desamparados. Debe ser distribuir los bienes a los más necesitados. Tercer lugar, debe fomentar la ética, la buena conducta, ¿verdad? La justicia, y debe consultar a los sabios. Entonces, un ejemplo de un buen líder son esas 4 cosas. Y si no puede cumplir ese papel, ese líder está siendo eclipsado y esa sociedad tambolea y puede que se colapse. Y en nuestra historia budista tenemos al rey Ashoka como un modelo. Realmente es una figura histórica. Fue el primer líder rey que unificó todos los reinados en la India. Y lo hizo de una manera muy atroz, como era lo normal en ese entonces, ¿verdad? Conquistó por la fuerza a todos los reinos. Es un gran desastre. Y había un lugar, Kalinga, en el sur de la India, que se resistió. Era un pueblo muy rebelde, muy guerrero, y entre ellos se decidieron: peleamos hasta el último hombre, peleamos hasta el último ser. Preferimos morir que ser conquistados, ¿verdad? Y le hicieron frente a Ashoka. Y Ashoka mandaba otro ejército y desaparecía. Mandaba otro ejército y al final decidió él mismo ir con todos, ¿verdad?, sus regímenes, sus ejércitos, y finalmente pudo conquistar todo, ¿verdad? Pero la única manera es matando, ¿verdad?, a todas las personas en esa región. Y acabó la batalla y estaba Ashoka en su caballo viendo esta gran explanada de cuerpos, ¿verdad?, de sangre, de muerte, ¿verdad?, de sufrimiento. Y él era una persona dura que había batallado, ¿verdad?, por ya más de una década, pero esa visión era tan fuerte que lo derrumbó. Empezó a llorar y aceptó el daño, el terrible daño que había causado, ¿no?, a través de su ambición, ¿verdad?, de querer conquistar cada pedacito del mapa a toda costa, ¿verdad?, que ahora conquistó esa tierra, pero no había nada. Ay, no quedaba nada, solo muerte y sangre. Entonces, desesperadamente, buscó salvación, alguien que pudiera ayudarle a sanarse, básicamente. Y encontró algunos maestros budistas en esa zona y recibió enseñanzas, consejos y demás. Y finalmente se convirtió en un budista. Y pasó a ser la era dorada en la India, porque se convirtió en el rey, en el líder más justo para todos los pueblos. Fue como el modelo para todos los demás. Y gracias a él, hoy sabemos mucho del Buda.
porque Ashoka vivió 200 años aproximadamente, 200 o 300 años después del Buda histórico, ¿verdad? Y se convirtió en tan devoto del Buda que construyó homenajes a todos los sitios principales del Buda, donde nació, donde falleció, donde se iluminó, donde dio la primera enseñanza, en donde vivió. Y lo hizo de una manera muy organizada. Construyó unos pilares que hoy en día se llaman pilares de Ashoka. Y todos están hechos de la misma piedra, todos tallados en Varanasi. Y estaban inscritos, ¿verdad? Con exactamente, yo, rey Ashoka, en tal año, confirmo que este es el lugar en donde el Buda nació. Yo, Ashoka, entonces estaba todo escrito. Y fue una gran, ¿cómo diríamos? Un gran descubrimiento en el siglo XIX, cuando, como diríamos, los oficiales ingleses que estaban apoderados de la India como un hobby, hacían arqueología, ¿verdad? Empezaron a investigar diferentes zonas y encontraron estos pilares, ¿verdad? Entonces, si tú eres un arqueólogo, ese es un tesoro, ¿verdad? Porque te dice exactamente qué es el sitio y todo puede ser confirmado. Entonces, gracias a Ashoka se pudieron encontrar la mayoría de los sitios principales del Buda, que hoy se pueden visitar como un peregrinaje. Y él mismo impartió esta devoción hacia sus hijos. Su hija, por ejemplo, viajó a Nepal, se hizo monja, construyó 4 estupas allí con las reliquias del Buda que hoy en día aún existen y se pueden visitar. Entonces, resaltamos este ejemplo porque es una persona que fue lo peor de lo peor, ¿verdad? Una persona muy ambiciosa, muy sangrienta, que pudo hacer un cambio radical en su vida, impactar a millones de personas, incluso generaciones después. Entonces, si alguien tan malo puede convertirse en alguien tan bueno, yo también. Yo no soy tan desgraciado, yo también puedo hacer cambios significantes en mi vida. Entonces, nosotros, como el rey de nuestra vida, deberíamos hacer todo lo posible para asegurar que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, sea una digna representación de los valores del Dharma. Eso es muy importante. Y en relación a las estrofas anteriores, de la misma manera que exigimos a los líderes que hagan lo correcto, lo justo para el pueblo, también debemos exigirnos de nosotros hacer lo justo para mi yo en 10 años, mi yo en 20 años, mi yo en los últimos días de esta vida. Queriendo decir, y esto viene de corazón, no está aquí en el papel, pero aprovecho, ya que hay una mención de cuáles son las prioridades en nuestra generosidad, ¿verdad? No hay tiempo para todo. No hay recurso para todo. La salud dura menos siempre de lo que pensamos. Esta vida es preciosa. Nuestra salud es preciosa. Nuestra lucidez mental es preciosa. Y no hay tiempo para todo. Entonces tenemos que ser selectivos. Invertir nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro interés, nuestra atención, nuestro dinero en lo más importante. De lo importante, lo más importante.
Porque si tú no eliges, las campañas de marketing eligen por ti. Las modas eligen por ti, ¿verdad? Entonces, tenemos que reflexionar mucho sobre eso. ¿Qué es lo más importante? Y por favor, consideren esta presentación de los 5 niveles de problemas, ¿verdad? 1 es externo y 4 son internos, ¿verdad? Las causas son internas. Y ver qué hacemos en nuestro día a día. O sea, ¿cuántas vacaciones tienes al año? ¿Qué vas a hacer con esas vacaciones? ¿Verdad? ¿No? ¿En dónde la vas a invertir? ¿La vas a invertir en ti? ¿En cultivar tu mente, tu corazón, tu sabiduría? ¿O la vas a derrochar en una degustación de vinos por Rioja? ¿Ahí existe eso? Sí, existe, ¿no? Adiviné bien. Muy bien. Entonces, en vez de distraernos con maravillas sensoriales, ahí es importante crecer y madurar, invertir en nosotros. Muy, muy importante. Y ahora pasamos a atender tus preguntas y dudas. ¿En qué momento el ser humano se separa de su estado, de su mente pristina y comienza a instaurar este falso yo? Eso es lo que no me queda muy claro. ¿Cuándo fue que y por qué razón nos separamos de nuestra esencia? Gracias. Muy bien, muy bien. Es una de las preguntas más difíciles, ¿verdad?, para entender. Y todo empieza con definir qué es natural. Porque usamos la palabra natural de formas muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, como estamos ya 200 años en esta era industrial, en donde el humano ha cambiado la faz de la tierra y estamos manipulando todo, los alimentos y demás. Entonces, cuando no hay intervención humana, eso le llamamos natural. Entonces hay un ecosistema que no está siendo afectado. Aunque sabemos que a largo plazo ahora hay micropartículas de plástico en todos sitios, pero en general el ecosistema de ese bosque, de esa jungla, no está siendo directamente afectada por intervención humana. Es natural, ¿verdad? Y hay un romanticismo en relación a eso, de que hay un equilibrio entre las especies. No lo toques. No agregues una especie invasora que rompe el desequilibrio, ¿verdad? Ahora, eso es verdad, pero el equilibrio no es permanente, ¿verdad? El planeta, la fauna, la flora está continuamente evolucionando, modificando, ¿verdad? Negociando entre sí. Y por supuesto, hay ciclos de extinción masiva y nosotros ahora estamos acelerando uno de esos ciclos. Entonces hay esta idea romántica de que si solo no hubieran humanos, todo iría tan bien. Pero no, la naturaleza es muy salvaje, muy cruda, llena de sufrimiento, ¿verdad? Y después usamos natural como lo que predomina, ¿verdad? Como tú estabas diciendo, haciendo esa distinción entre humanos, pero los animales son naturales, ¿verdad? Ellos están realmente siendo quienes son, actuando instintivamente, ¿verdad? Sin ningún tipo de condicionamiento social. No fueron educados y controlados, ¿verdad? Pero hay otros factores que están influyendo y también está progresando y cambiando y evolucionando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la mente natural, estamos hablando del estado último de la mente, más allá de todo condicionamiento relativo, todas condiciones, no solo social, cultural, sino la
cognición en sí, la vividez de la mente en sí. Y esa vividez es tan pura, tan profunda, que es compartida por todos los seres, no solo los humanos. Desde la perspectiva budista, todo ser que tiene conciencia, ¿verdad?, tiene una conciencia primaria que puede o tiene el potencial de iluminarse. A lo mejor no en esa encarnación porque no tiene los recursos, el libre albedrío, la voluntad, la iniciativa, pero está en una trayectoria, puede encaminarse hacia el despertar. Entonces, la respuesta es asombrosa, curiosamente. No ha desaparecido ese estado natural. Nosotros estamos soñando algo paralelo. Estamos dormidos. Por eso Buda tiene la raíz de despertar, bodhi, que quiere decir despertar a la realidad de sí mismo. No es ir a un paraíso, no es ir a un sitio puro y divino, simplemente es despejar la ilusión, la fantasía, el autoengaño y estar alineados, descubrir directamente, intuitivamente, experiencialmente, gnosis, esa verdad última. Entonces, ¿cómo empezó ese problema? Entonces, la respuesta es, empezó con el sueño, coemerge con la ignorancia, ¿verdad? Entonces se dice que samsara no tiene principio, pero tiene fin. Quiere decir, la pesadilla ilusoria de samsara no tiene un comienzo concreto, pero tiene un fin cuando cesan los velos, particularmente el último, la ignorancia fundamental. Y ahí pasamos a habitar el nirvana, la realidad última. Y esta necesidad de encontrar el comienzo es una necesidad ontológica de nuestra mente conceptual. Entonces, si nosotros establecemos los parámetros, entonces sí, podemos decir cuándo empezó Homo sapiens en este planeta, o cuándo empezaron los mamíferos en este planeta, o cuándo empezó vida celular en este planeta. Si ponemos, pero vida, eso no tiene un comienzo, porque toma muchas formas y está completamente siempre evolucionando, siempre cambiando. Muy bien. Una pregunta más fácil. Para desarrollarse más en el camino, supongo que tendré que meditar más en la preciosa vida humana, amor, compasión, vacuidad, y ahora estoy empezando a meditar por mí mismo. A lo mejor me pongo 1 hora. Claro, es un poco exigente para mí. Me siento como estás en un monte perdido sin brújula. Okay. Muy bien. Sí, creo que es una pregunta que nos puede ayudar a todos. Básicamente es cómo mejor encaminar mi práctica, ¿no?, para que sea efectiva. Entonces, el Dharma es como medicina y cada uno de nosotros necesita una medicina diferente y una dosis diferente. Entonces no puede haber un protocolo que sea óptimo para todos. Entonces te explico un poquito, a grandes rasgos, cuáles son las 3 categorías principales de meditación. Entonces, meditación son todos técnicas, ¿verdad?, ejercicios mentales para transformarnos internamente. Y esa transformación crea 2 cosas simultáneamente. Reduce uno de los velos y desarrolla una virtud, ¿verdad? Entonces, todas las técnicas podemos, para simplificar, categorizarlas como 3 tipologías.
técnicas que desarrollan altruismo, amor, compasión, igualdad, ecuanimidad, intercambio, bodhicitta. Técnicas que desarrollan lo que llamamos samadhi, en términos más prácticos, equilibrio atencional, ¿verdad? Y técnicas que desarrollan sabiduría, que normalmente en budismo tienen el nombre de vipassana, la visión penetrante. Entonces, por supuesto, todo esto lo hace posible la buena conducta. A la medida que tengamos buena conducta, podemos interiorizarnos y cultivar la mente directamente. Y ese cultivo de la mente tiene que estar respaldado del desarrollo de virtud, de ser personas más generosas, más tolerantes en el día a día, desarrollar una buena actitud y ser optimistas, ¿verdad? Entonces, la práctica que funciona más rápido es equilibrio atencional, shamatha, calma mental, lograr enfocar la mente. Y en la medida que invertimos en ello, podemos adueñarnos de nuestra mente y poder elegir qué pensamos, qué atendemos, ¿verdad? Qué sentimos. Y eso es muy importante. Empieza todo con vivir el presente, ¿verdad? Pero eso es muy limitado. Viviendo el presente intensamente no vamos muy lejos. Interrumpimos la mente discursiva, que es lo que alimenta las emociones negativas. Interrumpe, ¿verdad? Es esa mente discursiva. Entonces tenemos que empezar adueñándonos del presente y después fortaleciendo ese equilibrio atencional que tiene estabilidad y lucidez. Entonces yo debería de empezar ahí, porque le llaman la reina de las meditaciones, porque todo lo que queremos hacer, incluso prácticas avanzadas con visualizaciones y mantras, requieren estabilización, atención, requiere tener acceso voluntario de nuestra mente. Y es la que nos hace mejorar más rápido. No funciona cuando lo hacemos en sesiones largas. Tienen que ser sesiones cortitas. Casi como si estuvieras en el gimnasio entrenando el cuerpo, tienes que hacer repeticiones, ¿verdad? Y después descansar los músculos, dejar que se recuperen, más repeticiones y descansar. Entonces hay que tener paciencia en ese proceso. Estamos reeducando la mente, ¿verdad? Y en la medida que queremos un cambio sostenible, tenemos que tener constancia, hacer un poquito todos los días. Y si podemos dividirlo en bloques, un poquito por la mañana, un poquito a mediodía y un poquito a la noche, mejor que mejor. Y hacer todo lo posible para reforzar la práctica de shamatha, calma mental, equilibrio atencional, poniendo atención durante el día a lo que hacemos. ¿Verdad? Está de moda este término mindfulness, quiere decir estar consciente y atento de lo que está transcurriendo. ¿Verdad? Tu cuerpo, tu respiración, tu actitud, en qué estoy prestando atención y disfrutar de todo lo que haces, vivir plenamente. Cuando estás lavando la vajilla, ¿sí? Vajilla. Vajilla. Cuando estás en la ducha, cuando te estás lavando los dientes, cuando estás paseando al perro, el perro te está paseando a ti, tú estás muy presente, atento de todo lo que está transcurriendo. Y eso refuerza, apoya la práctica formal en el Kojin, ¿verdad? Es ventajoso avanzar en esta práctica de atención haciendo un pequeño retiro de 2, 3, 4 días, porque eso nos lleva a saltar otra meseta,
y después la práctica diaria lo puede sostener, ¿verdad? Entonces, si tenéis tiempo durante estos próximos meses, realmente os invito a reservar un fin de semana solo para ti, para interiorizarte y dedicar a desarrollar calma mental, shamatha, muy valiosa. Vamos a descubrir que tenemos aferramiento, apegos, muchos variados. Y entonces cuando surge un pensamiento involuntario, nos aferramos y elaboramos y comentamos y nos vamos de paseo con ese pensamiento y no nos acordamos que estamos meditando hasta que escuchamos. Y yo estaba supuesto a estar meditando. Entonces, para disminuir ese apego es muy ventajoso amor y compasión. Ya deberíamos estar teniendo, como diríamos, acciones beneficiosas a los demás, pero aquí es internamente cultivar el estado de amor y compasión dentro de nosotros. Va a ser muy importante para fortalecer la mente, reducir la reactividad del egocentrismo, lograr más estabilidad y disolver apegos, reducir el miedo, la ansiedad y la ira. Y en la medida que tengamos esos dos, la medida que tengamos amor, compasión y equilibrio atencional, vamos a tener cada vez más claridad para indagar y cuestionar quiénes somos. Simplemente conocernos mejor. ¿Cómo funciona la mente? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Cómo se enlazan los pensamientos? ¿Cómo un pensamiento provoca una emoción, verdad? Ver la mente, los procesos mentales en cámara lenta, y eso te hace libre de ellos. Es casi como descubrir el truco del mago, ¿verdad? Una vez que descubres, ¿verdad?, lo que realmente está sucediendo, ya no estás con miedo que va a salir una culebra de ese gorro, lo que sea, ¿verdad? Entonces, la práctica meditativa culmina con Vipassana, donde intentamos descubrir nuestra relación con la materia, el cuerpo, las percepciones, con los procesos mentales, como las sensaciones, con la mente en sí, con los fenómenos. Entonces, para concluir, mi recomendación para la mayoría de nosotros, yo diría que es enfocarnos en la práctica de shamatha, calma mental, equilibrio atencional, en bloques de tiempo reducido. Puede ser bloques de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos. Depende. ¿Cuándo paras? ¿Cuándo sabes que es demasiado? Cuando la mente ya no se deja, no se presta para entrenarla, se resiste, se rebela, se hace rígida, ¿verdad? Entonces ahí sí, no puedo empujar, se va a rebelar. Entonces sueltas, relajas la mente, como el músculo se empieza a atrofiar, ¿no?, a ponerse duro. Entonces lo relajas, dejas que se recupere y después lo entrenas más en el futuro. Entonces sí, sigue acompañándonos en estas meditaciones de las 7:30 a las 19:30 en hora española. Creo que es inspirador porque cada día es un poquito diferente. Muy bien. ¿Cómo podemos identificar específicamente en este caso como en nuestros seres queridos que estemos a esa disposición y a lo mejor nos piden ayuda y que después se pueda convertir como en una codependencia y terminemos no pudiendo como poner ese freno? O sea, ¿cuáles serán como las, no sé, como los aspectos para nosotros ver si estamos cayendo en esa pasividad o no engañarnos? Me queda como
esta duda porque Muy bien. ha sido como un tema que siempre está en mí, ese justo. Muy bien, muy bien. Gracias, Carola. Es difícil porque hay tantas situaciones, ¿verdad? Pero es algo importante atender, porque nuestro mejor intento de querer ayudar, algunas veces no estamos ayudando, estamos complaciendo un antojo y no aporta valor genuino, no empodera a la persona y, como tú dices, la hace más dependiente, más débil, más frágil, ¿no? En Estados Unidos hay este dicho helicopter mom, ¿no? La madre helicóptero, que quiere decir que está tan preocupada de su hijo que asfixia, está resolviendo todos los problemitas, no deja que se recoja o se levante cuando se tropieza, ¿verdad? Que pueda gestionar conflictos con sus compañeros, que aprenda cómo negociar, ¿verdad?, con sus compañeros. Entonces, algo que ayuda a mí es el criterio no debe ser sentimientos. O sea, la compasión y el amor y la generosidad no debe ser sentimental. No se trata de que las personas se sientan bien. No se trata que tú te sientas bien. Ese no es el objetivo. El objetivo es estar bien. Estar bien no es necesariamente sentirse bien. Estar complacido con deseos satisfechos, ¿verdad? Es estar empoderado, ser lo suficientemente fuerte para poder negociar la situación y llegar a la mejor conclusión posible, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, algunas veces, por minimizar sensaciones negativas a corto plazo, creamos una dependencia, como tú dices, un problema mayor a largo plazo. Entonces, el lema es empoderar, ¿verdad? ¿Qué puedo dar a esa persona para que pueda gestionar mejor su vida, para que pueda gestionar mejor sus emociones, para que pueda ser más responsable, para que pueda valer mejor de sí mismo, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, yo estoy aprendiendo también a hacer eso. No soy perfecto, ¿verdad? Muchas veces cuando alguien me pide ayuda, me hace una pregunta, el reflejo es darle la solución, ¿verdad? Pero toma un poquito más de tiempo, pero algunas veces es mejor presentar el problema con más claridad, definir con más precisión las opciones viables, invitarles a aclarar cuáles son los criterios para valorar mejor las opciones y que esa persona haga ese descubrimiento, ¿verdad? Porque si yo le doy la solución fácil, entonces le estoy robando la oportunidad de hacer un descubrimiento que no solo resuelve este pequeño problema, sino que crea un cambio, un beneficio, un desarrollo de ahí en adelante. Muy bien. Tenemos una amiga que ha desencarnado de mala manera antes de que le tocara. Ofrecerle los méritos de nuestra meditación es lo que podemos hacer por ella o algo más. Muy bien. Gracias. Gracias. Sí, hace poquito también han fallecido varios amigos esta semana. Entonces, para ser muy honesto contigo, lo más importante lo hace esa persona. Lo más importante lo define el karma de cada quien. Pero nosotros podemos
agregar nuestro granito de arena. Y algunas veces una pequeña luz realmente da un gran amparo. Entonces tenemos en este librito de oraciones, lo puedes llevar si quieres. Hay una oración que es muy poderosa, se llama la oración de Samantabhadra, ¿verdad? Entonces recitamos esta oración de nobles acciones de Samantabhadra, que es una manera muy poderosa de dedicar mérito. Quiere decir, toda la energía, el karma positivo que tú tienes, extiendes esa fuerza, compartes esa fuerza con todos los seres y destacas a ese amigo, esa amiga que ha fallecido. Entonces, es compartirlo con todos, pero como un representante, como un embajador de todos, destacas a ese ser querido. Y después, en la siguiente página, haces una ofrenda. O sea, un acto generoso. Puedes poner una lámpara de luz, una vela, una imagen del Buda. Y después recitas las siguientes 2 oraciones nombrando a esa persona. Y desde tu corazón deseando que encuentre luz en su camino. Que realmente en esta transición de una vida a otra elija la virtud, elija el amor, elija la compasión, ¿verdad? Que se encamine al mejor renacimiento posible, donde tenga todas las condiciones externas e internas para florecer en el camino. Entonces, si lo hacemos de corazón recordando a esa persona, vamos a agregar algo de luz en su entorno. No podemos directamente cambiar su mente, pero podemos, como diríamos, acompañarlo. Hacer todo lo posible para que tenga más inclinación a ir por el bien. Entonces, es poderoso y lo debemos intentar hacer. Muy bien. Bueno, con esta última respuesta a lo mejor concluimos esta sesión. Muchas gracias a todos por participar. En el tiempo hasta el próximo curso os invito a conectarse a la plataforma Paramita, que hay muchos cursos gratuitos que podéis disfrutar. También en línea vamos a seguir transmitiendo las meditaciones juntos que hacemos a las 19:30. Nuestro amigo mencionó 2 de mis cursos favoritos, que es las 37 prácticas de los bodhisattvas, el oasis de sabiduría. Hay un curso también que me gusta mucho, el Buda hoy. Hay otro curso que es el Sendero Noble, si quieres descubrir las 4 nobles verdades del Buda. Y dentro de poco vamos a compartir un curso nuevo que vamos a, como diríamos, dictar conjuntamente con su santidad Sakya-Trizin, el 42 Ranabhadra, que va a ser los paramitas, que vamos a compartir este verano. Pues, queridos amigos, concluimos esta sesión. Hola queridos amigos, estoy muy contento de estar grabando este vídeo porque eso significa que estás llegando al final de este bello curso Perlas de Sabiduría, en el que estamos recibiendo estas enseñanzas tan maravillosas que nos están transformando nuestra vida, generando mayor bienestar en nosotros y también en nuestro entorno. Como probablemente ya sabes, Paramita es una organización sin fines de lucro y nos sostenemos de los aportes de personas como vos que hacen los cursos y aportan voluntariamente lo que pueden. Por eso quería invitarte en este video a que consideres la posibilidad de sumarte para ser amigo de la fundación. Y con eso vas a recibir acceso a muchísimo material muy pero muy interesante y sobre todo ser parte de esta comunidad espiritual que tanto beneficio nos trae a todos. Por eso espero que lo consideres y en la descripción de este video vas a poder encontrar todos los detalles, toda la información necesaria para que puedas evaluar esta propuesta.
Así que espero que estés muy pero muy bien, que continúes tus estudios y sobre todo que continúes implementando estas enseñanzas en tu vida diaria para crecer y florecer para tu beneficio y el de todos nosotros. Que estés muy pero muy bien.